Mis manos descansaban de manera protectora sobre mi vientre de 8 meses de embarazo mientras caminaba por los pasillos del hospital con una bolsa térmica que llevaba el sándwich favorito de George. Pavó con queso suizo en pan sourdough y esa mostaza carísima que tanto le gustaba. Esa mañana, el aire de septiembre había traído olor a lluvia por la ventana de nuestra recámara, y George me había besado en la frente antes de irse a su turno, susurrando, «Cuida de nuestro pequeño milagro». Nuestro pequeño milagro. Las palabras seguían resonando en mi mente mientras me acercaba a su oficina en el Hospital General Metropolitano, donde trabajaba como cardiólogo. Habíamos intentado durante 3 años tener un bebé, pasando por incontables desilusiones y 2 pérdidas dolorosas. Cuando por fin vimos esas 2 rayitas rosas, George lloró, de verdad lloró, abrazándome en la cocina mientras la luz del sol entraba por las ventanas. Doctora Bayelit lo hice, me susurré a mí misma en aquel entonces, practicando cómo sonaría mi nombre de casada con mi futuro doctorado. Me faltaban 6 meses para defender mi tesis en psicología, y George ya hablaba del futuro que íbamos a construir juntos, la casa, las carnes asadas de fin de semana, enseñarle a nuestra hija a andar en bicicleta. Empujé la puerta del ala de cardiología, con los tobillos hinchados protestando a cada paso. El turno de la tarde estaba en pleno movimiento, enfermeras corriendo de un cuarto a otro, monitores sonando sin parar. La oficina de George estaba al fondo del pasillo, y pude ver su placa brillando bajo las luces fluorescentes, Dr. George Lewis, cardiología. Mi corazón se llenó de orgullo. Nos habíamos conocido en mis años de universidad, cuando yo hacía voluntariado en el hospital. Él ya era residente, seguro de sí mismo y encantador, con unos ojos oscuros que parecían mirarme hasta el alma. «Vas a cambiar el mundo, Bayelit», me dijo a nuestra tercera cita, apartándome un mechón de cabello del rostro. «Y quiero estar justo a tu lado cuando lo hagas». Toqué suavemente la puerta, esperando escuchar su voz cálida decir, «Pasa». En lugar de eso, hubo silencio, y luego un ruido extraño, como de movimientos apresurados. Tal vez estaba con un paciente. Revisé mi reloj, 2:15 de la tarde. De acuerdo con su horario, debería estar libre en ese momento. Giré la manija y entré. La bolsa térmica se me resbaló de las manos y cayó al piso con un golpe sordo. Ahí estaba George, recargado contra su escritorio, la bata blanca abierta y sus manos enredadas en el cabello castaño rojizo de una mujer cuyo rostro reconocí al instante. Stacy Ryder, la nueva supervisora de enfermería que había llegado hacía unos meses. La misma mujer que siempre encontraba pretextos para acercarse a nuestra mesa cuando George y yo almorzábamos en la cafetería del hospital. La mujer que me había halagado por mi brillo de embarazo mientras sus ojos permanecían tan fríos como el invierno. Se estaban besando con un hambre desesperada, sus piernas enredadas alrededor de su cintura. Había expedientes médicos tirados por el escritorio. Sus manos recorrían su cuerpo con una familiaridad que hablaba de muchos encuentros anteriores. Eso no era un momento de debilidad. Era una rutina bien practicada. El tiempo pareció detenerse. Miré las manos de mi esposo, las mismas que esa mañana habían acariciado mi vientre embarazado, explorar el cuerpo de otra mujer con una pasión experta. Vi los dedos de Stacy desabrochando con urgencia el cinturón de George. Vi cómo en apenas 30 segundos mi mundo entero se derrumbaba. Un sonido escapó de mi garganta, mitad sollozo, mitad jadeo, crudo y desgarrado. Ellos se separaron de golpe, como adolescentes sorprendidos en falta. El rostro de George se puso pálido, para luego encenderse en un rojo intenso. Stacy se acomodó el uniforme, pero el labial manchado y el cabello despeinado la delataban. Sus ojos brillaban con una satisfacción maliciosa. «Bayelit», empezó George, con la voz quebrada. «Ni lo digas», susurré. Quise dar un paso hacia atrás, pero mis piernas parecían de agua. «Ni se te ocurra decir mi nombre». Stacy soltó una carcajada. Sí, rió, como si la hubieran atrapado comiéndose unas galletas antes de la cena y no destruyendo mi matrimonio. Se bajó del escritorio, alisó su falda y habló con ligereza, casi divertida. «Bueno, qué momento tan incómodo». George le lanzó una mirada de advertencia, pero ella la ignoró, manteniendo sus ojos fijos en mí con una intensidad depredadora. «¿Sabes, Bayelit?
He estado esperando este momento. Es agotador fingir que me caes bien en los eventos del hospital. Stacy, ya basta, dijo George, pero su voz carecía de fuerza. Basta de qué, cariño, respondió ella, acercándose a él con una mano recorriéndole el pecho de manera posesiva. ¿Basta de decirle a tu esposa la verdad? Que no la has querido en años. Que solo te quedaste porque te dio lástima después de las pérdidas. Cada palabra era como un cuchillo enterrándose entre mis costillas. Eso no es cierto, alcancé a decir, pero mi voz sonó lejana, extraña, como si no fuera mía. El silencio de George fue ensordecedor. Ay, pobrecita, continuó Stacy, su tono cargado de falsa compasión. ¿De verdad pensaste que un hombre como George se conformaría con alguien como tú? Mírate, hinchada, caminando como una vaca. ¿Cuándo fue la última vez que siquiera viste tus propios pies? Soltó Stacy con veneno. George, dije con la voz quebrada. Dile que se calle. Dile que está mintiendo. Él me miró entonces, y lo que vi en sus ojos fue peor que el odio. Fue lástima. Violet, tenemos que hablar. Pero no aquí. No así. No así. Sentí algo salvaje, desesperado, arañándome el pecho. No así que, George. ¿No así como encontrar a mi esposo con la lengua metida en la boca de otra mujer en su oficina? ¿No así como descubrir que mi matrimonio es una mentira mientras estoy de 8 meses de embarazo con tu hijo? Nuestro hijo, me corrigió en voz baja. La risa de Stacy fue filosa, como vidrio rompiéndose. ¿Seguro, George? ¿No me contaste de esos viajes de trabajo que ella hacía justo en sus días fértiles? Todas esas conferencias de psicología. La insinuación me golpeó como un balde de agua helada. ¿Cómo se atreven?, susurré, instintivamente cubriendo mi vientre con las manos. ¿Cómo se atreven a cuestionar? Ay, por favor, me interrumpió Stacy, avanzando un paso hacia mí. Ese papelito de esposa dolida ya cansa. George y yo llevamos 8 meses juntos. 8 meses, Violet. Haz la cuenta. 8 meses. La misma edad de mi embarazo. Supe entonces que habían empezado su aventura justo después de que yo quedara embarazada. Justo después de que George llorara de felicidad en nuestra cocina. Algo dentro de mí se rompió. Aléjate de mi esposo, dije, con la voz recuperando fuerza. Tu esposo, los ojos de Stacy brillaron con malicia. Cariño, él dejó de ser tuyo en cualquier sentido real hace mucho tiempo. Créeme, yo lo sé. Se acercó más, y pude oler su perfume, algo caro y empalagoso. El mismo aroma que había notado en la ropa de George durante meses, pero que había descartado como simple olor de hospital. De hecho, continuó Stacy, bajando la voz a un susurro dirigido solo a mí. Él estaba conmigo la noche en que entraste en falso trabajo de parto el mes pasado. ¿Recuerdas cómo te dijo que estaba atorado en una cirugía? Sí que estaba atorado entre mis. Oh, basta, dije, levantando la mano. Ya, cállate. Pero no se calló. Sonrió, una mueca fría y calculada que transformó sus facciones bonitas en algo feo y cruel. ¿Quieres saber lo que dice de ti, Violet? Cómo se queja de tu necesidad constante. De tu llanto por cualquier cosa. De cómo desearía nunca haberse casado contigo. Stacy, ya basta, dijo George, pero seguía sin moverse hacia mí. Permanecía ahí, como un espectador de su propia vida, viendo cómo su esposa embarazada era destrozada en palabras por su amante. No, George. Ella merece saber la verdad. La voz de Stacy se elevó, chillona. Mereces saber que planeas dejarla en cuanto nazca el bebé. Que ya vimos departamentos juntos. Que le has mentido todos los días en la cara mientras ella anda por ahí, arrastrando la panza y jugando a la esposa feliz. La habitación empezó a darme vueltas. Me agarré del marco de la puerta para no caer, pero Stacy se interpuso de pronto, bloqueando mi salida. ¿A dónde vas, Violet? ¿Vas a huir? Eso es lo que haces. No, escupió Stacy. Huir de las conversaciones difíciles. Con razón George necesitaba a una mujer de verdad. Quítate, dije, con la voz apenas contenida.
Haz que me quite. Las palabras quedaron flotando en el aire como un reto. Miré más allá de ella, hacia George, rogándole en silencio que interviniera, que me defendiera, que mostrara aunque fuera una chispa del hombre que alguna vez prometió amarme y protegerme. Pero él solo se quedó ahí, con las manos hundidas en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo. Quítate, repetí, ahora con más fuerza. La sonrisa de Stacy se ensanchó. ¿O qué? ¿Vas a llamar a tu tío? ¿Correr llorando con el director Stone para quejarte de lo mala que soy contigo? Mi sangre se congeló. El tío Elliot había sido quien me consiguió el puesto de voluntaria que me llevó a conocer a George. También fue quien me llevó al altar en mi boda, cuando mi padre no pudo estar. Pero jamás había usado su posición para obtener privilegios, ni siquiera mencionaba nuestro parentesco a la mayoría de la gente. Eso pensé, continuó Stacy, viendo la sorpresa en mi rostro. Sabemos todo sobre tus conexiones familiares. Es increíble lo que una buena plática de almohada puede revelar, ¿verdad, George? George por fin habló. Stacy, ya es demasiado. Demasiado, se giró hacia él de golpe, el cabello azotando como látigo. ¿De verdad es demasiado, o por fin estoy siendo honesta? Esta mujer ha vivido en una fantasía por 2 años, George. Alguien tiene que despertarla. Se volvió hacia mí de nuevo, su rostro a unos centímetros del mío. Tu esposo no te ama. Tu matrimonio está acabado. Y la verdad, viéndote ahora, no lo culpo por querer algo mejor. Ahí fue donde cometí mi error. Traté de empujarla para pasar. La mano de Stacy salió disparada y me empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. Mi cuerpo embarazado, ya de por sí torpe y desequilibrado, tropezó. Intenté aferrarme a algo, pero solo encontré aire. Caí con fuerza, de costado, las manos instintivamente protegiendo mi vientre. El dolor me atravesó la cadera y el hombro, pero no se comparaba con la agonía de lo que pasó después. Stacy se paró sobre mí, el rostro retorcido entre furia y satisfacción. Quédate en el suelo, siseó. Quédate donde perteneces. Y entonces, en un momento que me perseguiría en pesadillas durante meses, levantó el pie y lo descargó directamente contra mi vientre embarazado. El dolor fue indescriptible. No solo era físico, aunque ese dolor era insoportable. Era también emocional, espiritual, una violación tan completa que sentí como si algo fundamental dentro de mí se desgarrara. Me acurruqué alrededor de mi hijo por nacer, jadeando, mientras Stacy levantaba el pie otra vez. «Detente». La voz que cortó el aire no fue la de George. Era más profunda, más autoritaria. ¿Qué demonios está pasando aquí? En la puerta estaba el tío Elliot, con el rostro transformado en una máscara de furia absoluta. Detrás de él, 2 enfermeras que claramente habían escuchado el alboroto. El color desapareció del rostro de Stacy en cuanto comprendió quién había presenciado su ataque. «De director Stone», balbuceó, retrocediendo. «Yo puedo explicar». ¿Explicar esto? El tío Elliot cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a mí mientras yo me retorcía en el suelo. Sus manos eran firmes pero delicadas mientras tomaba mi pulso, sus ojos revisándome con urgencia en busca de heridas. Alguien llame al 911. Ahora. Tío Elliot, jadeé, intentando incorporarme. El bebé. No te muevas, cariño. Respira. La ayuda viene en camino. Su voz sonaba calmada y profesional, pero yo alcanzaba a ver la tormenta ardiendo en sus ojos cuando levantó la mirada hacia George y Stacy. George, por fin, pareció comprender la gravedad de la situación. Violet, lo siento, yo no sabía que ella iba a... Cállate, lo interrumpió el tío Elliot, con una voz tan fría que helaba la sangre. Ni una palabra más. Ninguno de los dos. Las sirenas se escuchaban ya a lo lejos, acercándose. Y entonces lo sentí, algo húmedo entre mis piernas. Mi fuente se había roto, pero era demasiado pronto. 8 meses era demasiado pronto. El bebé viene, susurré, el terror reemplazando la rabia mientras las contracciones empezaban a desgarrarme por dentro. El tío Elliot apretó mi mano con fuerza. Te vamos a cuidar, Violet. A ti y al bebé.
Todo va a estar bien. Pero aún mientras lo decía, pude ver la preocupación en sus ojos. Y en ese instante, mientras los paramédicos irrumpían por la puerta y comenzaban a atenderme, mientras George permanecía paralizado contra la pared y Stacy se encogía en un rincón, hice una promesa silenciosa a mi hija aún en mi vientre. Esto no había terminado. Ni por cerca. No tenían ni idea con quién se estaban metiendo. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde se conecta nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza en la vida. Disfruta escuchando. La sala de partos del Hospital General Metropolitano había visto miles de nacimientos, pero ninguno como este. Mientras mi hija luchaba por llegar al mundo 8 semanas antes de tiempo, pesando apenas 1.8 kilogramos, sentí que algo más nacía junto a ella. Una furia fría y calculadora que se asentó en mis huesos como la escarcha del invierno. La llamé Mabel, por mi abuela, una mujer que había sobrevivido a la Gran Depresión gracias a su pura determinación. La llevaron a la unidad de cuidados intensivos antes de que pudiera sostenerla correctamente. Pero en el breve momento en que nuestras miradas se encontraron, vi algo feroz ahí, algo inquebrantable. Era una luchadora, como todas las mujeres de nuestra familia. Va a estar bien, me aseguró el Dr. Beckham mientras la preparaban para llevarla a cuidados intensivos. Pequeña, pero fuerte. Sus pulmones están lo suficientemente desarrollados y todos sus signos vitales son estables. El tío Elliot apretó mi mano mientras me llevaban a recuperación. Su cabello plateado estaba despeinado, su traje habitualmente impecable arrugado, pero su agarre era firme y cálido. He estado en contacto con nuestro departamento legal, dijo en voz baja. Y he suspendido a George y a la señorita Ryder mientras se realiza una investigación completa. Suspendidos. La medicación hacía que mi voz sonara distante. Violet, ¿qué pasó hoy?, preguntó el tío Elliot. Lo que presencié fue un asalto contra una mujer embarazada, en mi hospital. Su mandíbula estaba tensa de la manera que recordaba de mi infancia, cuando enfrentaba a los matones que me molestaban en reuniones familiares. Esto ya no es solo un asunto personal. A través de la neblina del cansancio y la medicación, escuché voces en el pasillo. La de George suplicando con alguien. Luego la de Stacy, más aguda y defensiva. El tío Elliot se levantó y caminó hacia la puerta, sus movimientos deliberados y controlados. Si alguno de ustedes se acerca a menos de 15 metros de mi sobrina o de su hija, voy a pedir a seguridad del hospital que los retiren permanentemente, dijo, su voz resonando claramente por todo el pasillo. Consideren esto su única advertencia. Elliot, por favor, la voz de George se quebró. Necesito verla. Necesito explicarle. Necesitan conseguirse un abogado, doctora Louise. Ambos lo necesitan. Los pasos se alejaron y el tío Elliot regresó a mi lado. Se fueron, dijo, y no volverán. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Cada vez que me adormecía, veía el rostro de Stacy torcido por la malicia mientras su pie golpeaba mi vientre. Escuchaba el silencio de George cuando le supliqué que me defendiera. Sentía el momento en que mi matrimonio de cuento de hadas se revelaba construido sobre mentiras y traición. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de mi hermana, Gina. Voy en camino, el vuelo aterriza en 3 horas. No tomes ninguna decisión hasta que llegue. Mi hermana mayor, feroz y brillante, que me había advertido sobre casarme demasiado joven y que nunca confiaba del todo en el encanto de George. Era abogada corporativa en Chicago, famosa por su habilidad para negociar sin piedad y destruir a sus oponentes con precisión quirúrgica. Si necesitaba a alguien de mi lado ahora mismo, era ella. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de consultas médicas, trámites legales y conversaciones susurradas con el tío Elliot sobre los próximos pasos y cómo proteger nuestros intereses. Cuando Gina finalmente irrumpió por mi puerta a las 11 de la noche, su cabello rojo alborotado por correr por el aeropuerto, casi me derrumbó por completo. Ay, cariño, dijo, recogiéndome cuidadosamente entre sus brazos. Lo siento mucho. Lo siento de verdad. ¿La viste?, pregunté. A Mabel,
¿verdad?, dijo Gina. La primera cosa que hice al llegar fue verla. Es hermosa. Pequeña, pero perfecta. Tiene tu barbilla y tu carácter testarudo. Ya puedo notarlo. Nos quedamos en silencio un momento. Dos hermanas que habían soportado innumerables tormentas juntas. Gina había sido mi dama de honor en mi boda con George, a pesar de sus reservas. Había sostenido mi mano durante ambos abortos espontáneos, volando desde Chicago en un instante cuando la necesitaba. Y ahora estaba aquí de nuevo, en mi hora más oscura. Cuéntame todo, dijo finalmente. Y no dejes nada fuera. Y así lo hice. Cada detalle humillante, cada palabra cruel, cada momento de la traición de George y de la violencia de Stacy. Gina escuchó sin interrumpir, sus ojos verdes endureciéndose con cada revelación. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. No tienen idea de lo que hicieron, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Gina fue afilada como una cuchilla. Cariño, te agredieron frente a testigos en el hospital del tío Elliot mientras estabas embarazada. ¿Entiendes lo que eso significa legalmente? Negué con la cabeza, demasiado agotada para pensar con claridad. Significa que los vamos a destruir profesionalmente, financieramente, personalmente. Para cuando terminemos, Stacy Ryder deseará nunca haber escuchado tu nombre. Y George se dará cuenta de que traicionar a una mujer como tú fue el error más grande de su patética vida. Gina, yo solo quiero. ¿Quieres qué? ¿Perdonarlos? Arreglar las cosas por el bien del bebé, se inclinó hacia mí, su voz intensa. Vi, escúchame bien. Algunos puentes no se pueden reconstruir. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Y algunas personas merecen enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sacó su teléfono y comenzó a revisar sus contactos. Voy a llamar a Melinda Florence. Es la mejor abogada de divorcios de toda la costa este, dijo Gina, y me debe un favor. Nos aseguraremos de que tú y Mabel estén protegidas y bien cuidadas. No sé si estoy lista para ella. No tienes que estarlo. Para eso está la familia. Gina apretó mi mano. Tú concéntrate en sanar y en cuidar a esa hermosa niña. Déjame a mí encargarme del resto. Durante la siguiente semana, mientras Mabel se fortalecía en la unidad de cuidados intensivos y yo me recuperaba del parto de emergencia, Gina puso en marcha lo que llamó Operación Justicia. La señora Florence, una mujer de cabello plateado con ojos amables y fama de ser absolutamente implacable en la corte, vino a verme al hospital. He revisado el informe policial inicial, dijo, acomodándose en la silla de visitantes con su maletín. La señorita Ryder ha sido acusada de agresión física. Dado que estabas embarazada en ese momento, los cargos conllevan sanciones aumentadas. Y George, la situación de tu esposo es más compleja. Él no fue quien te agredió físicamente, pero ciertamente no es inocente. Presentaremos demandas por adulterio, abandono y daños emocionales durante el proceso de divorcio. La señora Florence abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Necesito que entiendas algo, doctora Louise. Este caso va a atraer atención. Agresión en un hospital, parto prematuro, adulterio. Los medios estarán interesados. ¿Estás preparada para ese nivel de escrutinio? Pensé en Mabel luchando por cada respiración en su incubadora. Pensé en las manos de George sobre el cuerpo de otra mujer. Pensé en el pie de Stacy conectando con mi vientre embarazado. Que miren, dije. No tengo nada que esconder. La señora Florence sonrió, y entendí por qué Gina la había llamado la mejor. Entonces, comencemos, dijo. 3 semanas después del nacimiento de Mabel, finalmente pude llevarla a casa, a nuestra casa en los suburbios, la misma donde George y yo habíamos planeado nuestro futuro. Donde habíamos pintado la habitación del bebé de un amarillo pálido porque queríamos sorprendernos con el sexo del bebé. Ahora, la casa se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Gina había tomado un permiso en su trabajo en Chicago para ayudarme a manejar los procedimientos legales y la maternidad temprana. Se había instalado temporalmente en la habitación de invitados, llenando la casa con su energía feroz y su presencia protectora. Sin ella, me habría ahogado entre el papeleo,
Las noches sin dormir con una bebé prematura y el peso aplastante de mi matrimonio hecho pedazos. George ha estado llamando, me dijo una mañana mientras yo le daba el biberón a Mabel. Ayer lo hizo 15 veces. El tío Elliot tuvo que amenazarlo con una orden de restricción. ¿Qué quiere?, pregunté. Ver al bebé, explicarse, pedir perdón, aparentemente dijo Gina con un tono plano, sin impresionarse. La señora Florence dice, debemos documentar cada intento de contacto. Eso ayudará con los arreglos de custodia. ¿Custodia? La palabra me hizo encogerse el estómago. La idea de compartir a Mabel con George, de que pasara los fines de semana con él y, potencialmente, con Stacy, era insoportable. No tendrá visita sin supervisión, continuó Gina, leyendo mi expresión. No después de lo que pasó. La señora Florence está segura de eso. Mi teléfono vibró sobre la mesa de café. Otro mensaje de un número desconocido, pero reconocí el tono desesperado de George. Por favor, Violet. Sé que la regué, pero Mabel también es mi hija. Déjame explicarme. Déjame arreglar esto. Borré el mensaje sin responder, tal como había hecho con los 27 anteriores. La audiencia preliminar por los cargos de agresión de Stacy es la próxima semana. La señora Florence me había preguntado en nuestra última reunión. ¿Estás preparada para testificar? Más que preparada. Quería mirar a esa mujer a los ojos y decirle al mundo exactamente lo que había hecho. Pero, con el paso de los días, comencé a darme cuenta de que había capas de esta traición que ni siquiera había empezado a descubrir. Todo empezó con los papeles del seguro. Gina me estaba ayudando a organizar la montaña de facturas médicas por la estancia de Mabel en la NICU cuando encontró la póliza de seguro de vida que George había tomado sobre mí hace 6 meses. Una póliza de $2 millones de la que nunca había sabido. ¿Sabías de esto?, preguntó Gina, controlando cuidadosamente su voz, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. No, ¿por qué iba a decirme?, respondí, deteniendo las implicaciones que me golpeaban como un puñetazo físico. ¿Cuándo dijiste que la tomó? El 15 de marzo, dijo Gina. Justo alrededor del tiempo en que comenzó su aventura con Stacy, según los registros del hospital. El tío Elliot nos observaba mientras nos mirábamos a través de la mesa de la cocina, Mabel durmiendo plácidamente en su portabebés entre nosotras. La póliza se sentía pesada en mis manos, como evidencia de algo más oscuro que un simple adulterio. La gente saca seguros de vida todo el tiempo, dije, pero mi voz sonaba insegura incluso para mí, especialmente cuando están esperando un bebé. $2 millones sobre un estudiante de psicología sin ingresos significativos y él nunca te dijo nada. Gina ya estaba tomando su teléfono. Voy a llamar a la señora Florence, y necesitamos hablar con el tío Elliot sobre el acceso de George a los registros médicos y medicamentos. El pensamiento que se estaba formando en el fondo de mi mente era demasiado terrible para decirlo en voz alta. Pero Gina, siempre práctica, siempre desconfiada, ya estaba 3 pasos adelante. El incidente del parto falso del mes pasado, dijo en voz baja. Cuando George dijo que estaba en cirugía, pero en realidad estaba con Stacy. ¿Qué comiste ese día? ¿Bebiste algo? ¿George te trajo algo?, preguntó. Mis manos empezaron a temblar al recordarlo. Me hizo té, dije. Dijo que ayudaría con las contracciones de Braxton Hicks. Una mezcla de hierbas que había conseguido en la farmacia del hospital. Y entraste en trabajo de parto falso 1 hora después. Nos miramos, ambas con miedo de decir en voz alta lo que estábamos pensando, pero las piezas comenzaban a encajar con una claridad aterradora. Es doctor, dijo Gina despacio. Tiene acceso a medicamentos que podrían inducir contracciones. Medicamentos difíciles de detectar en un análisis de sangre rutinario. ¿Pero por qué?, pregunté, temblando. ¿Por qué querría que entrara en trabajo de parto temprano? Porque los bebés prematuros no siempre sobreviven, dijo Gina. Y los viudos afligidos reciben mucha simpatía, y $2 millones. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Pensé en todas las veces, en los últimos meses, que George me había traído bebidas especiales, vitaminas que decía eran buenas para el bebé, tés de hierbas para ayudar con las náuseas. Pensé en lo atento que había sido, en lo preocupado por cada pequeño síntoma.
Necesitamos evidencia, susurré. La conseguiremos, respondió Gina. La señora Florence tiene contactos en la FDA, gente que puede detectar trazas de medicamentos. Revisaremos todo, el té, las vitaminas, cualquier cosa que él te haya dado. Pero Gina, si esto es cierto, si George realmente intentó, no pude terminar la frase. Entonces no es solo un cabrón adúltero, dijo Gina con dureza. Es un asesino en potencia. Los siguientes días pasaron en una niebla de investigaciones secretas y llamadas telefónicas en voz baja. La señora Florence movía sus contactos mientras el tío Elliot sacaba discretamente los registros de recetas de George y los registros de acceso a la farmacia. Gina instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa y cambió todas las cerraduras. Solo como precaución, dijo, pero la vi revisar las ventanas 2 veces antes de acostarse cada noche. Los resultados llegaron un jueves por la mañana. La señora Florence llamó mientras yo le daba a Mabel su biberón matutino, y pude escuchar la satisfacción sombría en su voz. Encontramos trazas de misoprostol en el té de hierbas, dijo sin preámbulo. Es un medicamento que se usa para inducir el parto, entre otras cosas. Los niveles eran sutiles. No lo suficiente para garantizar un aborto, pero sí suficientes para desencadenar contracciones en una mujer ya en riesgo de parto prematuro. Mis piernas se doblaron y tuve que sentarme pesadamente en la silla de la cocina. Entonces, realmente lo intentó, susurré. Intentó matarte a ti y al bebé. Sí, confirmó. Por el dinero del seguro y su libertad para estar con la señorita Ryder. ¿Y ahora qué pasa? Ahora llevamos esta información a la fiscalía. George Louis enfrentará cargos por intento de asesinato, fraude de seguro y conspiración. Y la señorita Ryder probablemente fue cómplice. Sabía de la póliza de seguro. Según los correos electrónicos que hemos descubierto. La señora Florence hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Necesito que entiendas algo. Este caso atraerá atención nacional. Los medios estarán fascinados con una historia que involucra a un doctor, su esposa embarazada, un intento de asesinato por dinero del seguro y una amante violenta. ¿Estás preparada para ese nivel de exposición? Miré a Mabel, que me observaba con esos serios ojos oscuros que parecían demasiado sabios para un recién nacido. Había sobrevivido al intento de asesinato de su padre antes de nacer. Había luchado por llegar al mundo a pesar de nacer 8 semanas antes de tiempo. Era una sobreviviente, igual que su madre. Que vengan, dije. Que todo el mundo sepa qué tipo de hombre es realmente George Louis. Pero no tenía idea de que la historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. La audiencia preliminar estaba programada para una mañana fresca de octubre, exactamente 6 semanas después de la dramática llegada de Mabel al mundo. George apareció en la corte vistiendo un traje caro y un rostro lleno de indignación fingida, flanqueado por 2 abogados de alto costo que reconocí de los anuncios publicitarios por toda la ciudad. Me senté en la primera fila junto a la señora Florence, con Gina a mi otro lado y el tío Elliot detrás de nosotras para darnos apoyo moral. Mabel estaba en casa con la niñera que Gina había insistido en contratar, Rosa, una ex policía militar que no se andaba con rodeos en cuestiones de seguridad. Dr. George Louis, se le acusa de intento de homicidio en primer grado, conspiración para cometer homicidio, fraude de seguro y adulterio. ¿Cómo se declara? No culpable, su señoría, respondió George, con una voz firme, casi confiada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala, no había arrepentimiento. Ninguna señal de remordimiento por lo que había hecho. Solo un frío cálculo. La audiencia de Stacy vino enseguida. Había sido liberada bajo fianza después de su arresto inicial por agresión, pero los nuevos cargos conspiración y complicidad en intento de homicidio la devolvieron directo a custodia. Se veía terrible, su cabello, que siempre lucía impecable, estaba sucio y pegajoso, y su rostro pálido y demacrado. Señorita Stacy Ryder, ¿cómo se declara ante los cargos de conspiración para cometer homicidio, complicidad en intento de homicidio y agresión con violencia? No culpable, respondió, apenas en un susurro. Al salir del tribunal, los reporteros nos rodearon como un enjambre de abejas furiosas. Micrófonos apuntaban a mi rostro, cámaras disparaban destellos, voces gritaban preguntas. Señora Louis,
¿Cómo se siente respecto al arresto de su esposo? ¿Cree usted que el doctor Luis intentó matarla por el dinero del seguro? ¿Qué responde a las acusaciones de que todo esto es un complot vengativo orquestado por su tío? La señora Florence me abrió paso entre la multitud con una seguridad ensayada, su mano firme en mi codo. Sin comentarios respondía una y otra vez. La señora Luis dará una declaración en el momento apropiado. Pero justo cuando llegamos al auto, me detuve. Algo dentro de mí, el mismo instinto feroz que me había mantenido en pie durante las noches más oscuras con Mabel, exigía ser escuchado. Tengo algo que decir, le dije a la señora Florence. Ella me miró preocupada. Violet, ya hablamos de esto. Lo mejor es... No. Me giré hacia la multitud de reporteros, con la espalda erguida y la voz firme. George Luis intentó asesinarme a mí y a nuestra hija no nacida por el dinero del seguro, para poder empezar una nueva vida con su amante. Cuando su plan falló, Stacy Ryder me atacó físicamente en un intento de completar lo que las drogas no habían logrado. El silencio cayó sobre la multitud mientras las cámaras disparaban sin parar. Mi hija sobrevivió porque es una guerrera. Yo sobreviví porque tengo una familia que me ama y me protege. Y ahora George y Stacy van a enfrentar las consecuencias de sus actos en un tribunal, donde la verdad saldrá a la luz para que todos la vean. Hice una pausa, mirando directo a la cámara más cercana. A cualquier mujer que haya sido traicionada, que la hayan hecho sentir inútil o desechable, eres más fuerte de lo que imaginas, y mereces justicia. El camino de regreso fue silencioso. Gina apretaba mi mano en el asiento trasero mientras la señora Florence atendía llamadas de reporteros y colegas legales. Cuando entramos a la cochera, Rosa nos recibió en la puerta con Mabel en brazos. Todo tranquilo aquí, informó con su tono profesional y cortante. Aunque ha habido varios intentos de entregar flores y regalos. Ya documenté todo y lo guardé en la bodega para revisarlo con seguridad. Esa noche, mientras le daba el biberón a Mabel y veía en las noticias la cobertura de la audiencia, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero algo dentro de mí me hizo contestar. Hola. Es Violet Louise, era una voz femenina, nerviosa, con un ligero acento sureño. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Sarah Chin. Yo solía trabajar en el Metropolitan General. Vi las noticias sobre tu esposo y creo que tengo información que necesitas escuchar, dijo la voz al otro lado de la línea. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de información? Sobre Stacy Ryder, y sobre lo que realmente pasó con la doctora Beckham. La doctora Beckham. La médica que había traído a Mabel al mundo, tan amable y competente en esas horas aterradoras en la sala de partos de emergencia. Había escuchado por medio del tío Elliot que se había ido del hospital de manera repentina, aceptando un puesto en otro estado. ¿Podemos vernos en algún lugar?, preguntó Sarah. En un lugar privado. Me da miedo hablar de esto por teléfono. Quedamos de vernos a la mañana siguiente en una cafetería al otro lado de la ciudad. Fui con Gina como respaldo, dejando a Mabel con Rosa y con instrucciones claras de que me llamara al menor indicio de algo extraño. Sarah Chin resultó ser una mujer menudita, de unos 30 años, con ojos inquietos y manos nerviosas que temblaban al levantar su taza de café. Había trabajado como técnica quirúrgica en el Metropolitan General por 5 años, hasta que renunció abruptamente hacía apenas 3 semanas. Necesito contarle a alguien, soltó sin rodeos. No puedo dormir sabiendo lo que sé y quedándome de brazos cruzados. ¿Qué sabes sobre Stacy?, le pregunté suavemente. Ella, ya lo ha hecho antes, respondió Sarah, con un hilo de voz apenas audible. No exactamente lo mismo, pero se dedica a atacar mujeres, a destruir matrimonios, a manipular situaciones para sacar provecho. Sacó de su bolso un folder manila y lo colocó sobre la mesa. Hubo otra mujer, la doctora Beckham. Estaba casada, tenía 2 hijos pequeños. Stacy se metió con su esposo. Él era representante de ventas farmacéuticas y visitaba el hospital con frecuencia. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué pasó? Stacy lo sedujo, igual que hizo con tu esposo. Pero cuando la doctora Beckham se enteró y los enfrentó, Stacy la acusó de estar robando medicamentos de la farmacia. Ella plantó pruebas, manipuló registros,
hizo que pareciera que la doctora Beckham vendía medicamentos para mantener una adicción al juego. Gina se inclinó hacia adelante, con sus instintos de abogada en alerta. ¿Tienes pruebas de eso? Sara asintió y deslizó la carpeta por la mesa. Yo estaba trabajando en el inventario esa noche, cuando Stacy me pidió ayuda con unas supuestas discrepancias en los registros de medicinas. En ese momento no sospeché nada. No era raro que un supervisor pidiera ayuda con papeleo, pero me hizo firmar formularios que mostraban faltantes en los turnos de la doctora Beckham. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Adentro había fotocopias de hojas de inventario, registros de medicamentos y lo que parecían ser imágenes fijas de cámaras de seguridad mostrando a Stacy entrando a la farmacia después de horas. La doctora Beckham perdió su licencia médica, continuó Sara. Su esposo se divorció de ella y se quedó con la custodia de los niños. Lo perdió todo, y poco después Stacy fue ascendida a supervisora de enfermería. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Gina, aunque su tono sonaba más comprensivo que acosador. Tenía miedo, respondió Sara, con los ojos llenándosele de lágrimas. Stacy tenía amigos en la administración, gente que la protegía, y yo necesitaba mi trabajo. Pero cuando vi lo que te pasó a ti, señora Luis, cuando entendí que incluso había agredido físicamente a una mujer embarazada, ya no pude quedarme callada. Pensé en la doctora Beckham, en esa mujer tan bondadosa que me había ayudado a traer a Mabel al mundo sana y salva, aún en medio del caos y el trauma. Ella había sido otra víctima de las manipulaciones de Stacy. Otra vida destruida por la ambición y la crueldad de esa mujer. Hay más, dijo Sara en voz baja. Creo que Stacy también planeaba tenderte una trampa a ti. ¿Cómo que una trampa?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Llevaba meses haciendo preguntas sobre ti, explicó. Sobre tu familia, la posición de tu tío en el hospital, tu situación económica. Pero lo que más le interesaba era tu receta de ansiolíticos, la que dejaste de tomar en cuanto supiste que estabas embarazada. Recordé los prenatales, los ansiolíticos que había dejado en cuanto me enteré de Mabel, y como George había sido tan comprensivo, apoyándome en mi decisión de manejar la ansiedad con terapia en lugar de medicinas. Quería hacer que pareciera que tenías antecedentes de problemas con drogas, continuó Sara. Como si hubieras estado tomando medicina sin receta, mezclando cosas que podían dañar al bebé. Si el misoprostol hubiera funcionado, si hubieras perdido a la bebé, Stacy planeaba decir que tú misma te habías provocado el aborto accidentalmente por automedicarte. De pronto la cafetería me pareció demasiado pequeña, demasiado calurosa. Apenas podía respirar al entender la magnitud de todo lo que Stacy había planeado. No solo me había robado a mi esposo. También quería destruir mi reputación, mi credibilidad, incluso quizá mi libertad si algo le pasaba a Mabel. ¿Estarías dispuesta a testificar?, preguntó Gina con firmeza. ¿A contarle todo esto a los fiscales? Sara asintió, aunque sus manos seguían temblando. Por eso llamé. No puedo permitir que le haga daño a nadie más. Pasamos otra hora revisando la documentación que había traído, su relato detallado del patrón de manipulación y destrucción de Stacy. Cuando por fin salimos de la cafetería, tenía una imagen mucho más clara de con quién estábamos tratando. Stacy Ryder no era solo una rompehogares, ni siquiera una mujer violenta que actuaba en un arrebato. Ella era una depredadora calculadora, que escogía a sus víctimas con cuidado, personas vulnerables, y les destrozaba la vida para obtener beneficios personales. Pero había cometido un error crítico, me había subestimado. Esa misma tarde, la señora Florence llamó con noticias que sonaban a justicia. El fiscal va a añadir más cargos con base en la nueva evidencia, me dijo. Patrón de conducta criminal, alteración de pruebas, conspiración para cometer fraude. Y localizamos a la doctora Beckham. Ella aceptó testificar sobre lo que Stacy le hizo. ¿Y George?, pregunté con el corazón latiendo fuerte. Sus abogados están intentando negociar un acuerdo, respondió. Alegan que fue manipulado por la señora Ryder. Que él también fue víctima, igual que tú. La osadía de esa defensa me hizo hervir la sangre. Del intentó matarme, Melinda. Intentó matar a nuestra hija. Lo se contestó con firmeza. Y no vamos a aceptar ningún acuerdo que no implique una condena seria. La evidencia es demasiado sólida.
El cargo es demasiado grave. Pero incluso mientras planeábamos la estrategia legal, no podía quitarme de encima la sensación de que algo se nos estaba escapando. Stacy se había mostrado demasiado confiada en la audiencia, demasiado tranquila para alguien que enfrentaba décadas en prisión. Y los abogados carísimos de George sugerían recursos que yo no sabía que él tenía. No fue hasta que Rosa entró con el ceño fruncido y un sobremanila en las manos que empecé a comprender la última pieza del rompecabezas. Esto llegó por mensajero hace una hora, me dijo, extendiéndome el sobre. No tiene remitente, pero pasó todos los filtros de seguridad. Dentro había una sola fotografía y una nota mecanografiada. La foto mostraba a George y a Stacy en lo que parecía ser un cuarto de hotel. Pero no estaban solos. Había un tercer hombre en la imagen, alguien que reconocí de los noticieros, Vincent Caruso, un conocido asociado de las familias del crimen organizado en la zona. La nota era breve: tu esposo le debe dinero a gente peligrosa. Mucho dinero. La póliza de seguro no era solo para empezar una nueva vida. Era para seguir con vida. Pensé que debía saberlo. Un amigo. Me quedé mirando la fotografía, con las piezas del rompecabezas encajando en su lugar con una claridad aterradora. Los abogados carísimos de George, la seguridad de Stacy, lo elaborado de su plan, todo tenía sentido si estaban trabajando con gente que sabía cómo hacer que los problemas desaparecieran de manera definitiva. Gina, llamé, con la voz apenas firme. Tenemos que hablarle a la señora Florence. Ahora. ¿Qué pasa?, preguntó. Le entregué la foto y la nota. Su rostro se puso pálido al captar las implicaciones. Obi, esto ya no se trata solo de adulterio y fraude de seguros. No respondí, mirando a Mabel dormir plácidamente en su portabebés. Esto es crimen organizado, lavado de dinero y gente que mata por encargo. El juego había cambiado por completo. Pero yo ya no era la mujer ingenua y confiada que había entrado a la oficina de su esposo con un sándwich de pavo 6 semanas atrás. Ahora era madre, con todo por qué luchar y nada que perder. Y estaba a punto de mostrarle a George, a Stacy y a sus socios criminales lo que pasaba cuando alguien se metía con mi familia. La revelación sobre la conexión de George con Vincent Caruso sacudió a todo nuestro equipo legal. La señora Florence contactó de inmediato al FBI, que confirmó lo que sospechábamos. George había estado lavando dinero a través de compras falsas de equipo médico durante los últimos 18 meses. Desviando fondos de las cuentas del hospital para pagar sus deudas de juego con la organización de Caruso. El dinero del seguro no era solo para empezar de cero con Stacy, explicó la agente Rebecca Santos durante una reunión en la oficina de la señora Florence. Tu esposo le debía casi $3 millones a la gente de Caruso. El pago del seguro habría liquidado sus deudas y comprado su libertad. ¿Y cuando el misoprostol no funcionó?, pregunté. Pasaron al plan B, respondió. El ataque de Stacy estaba pensado para terminar lo que la droga había empezado. Si hubieras perdido al bebé y muerto por complicaciones, habría parecido un trágico accidente después de una pelea doméstica. La frialdad de todo eso, lo calculado de su plan para asesinarme a mí y a mi hijo por nacer, debería haberme destrozado. Pero en lugar de eso, solidificó mi determinación en algo más duro que el diamante. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté. La agente Santos sonrió con seriedad. Necesitamos que nos ayudes a atraparlos a todos. El plan era audaz y peligroso. Yo llevaría un micrófono oculto y me reuniría con George, supuestamente para hablar sobre la custodia de Mabel. La cita sería en nuestra antigua casa, de la que me había mudado después de descubrir la magnitud de su traición, bajo el pretexto de recoger algunas de mis cosas. Va a intentar manipularte, me advirtió la agente Santos. Va a disculparse, va a decir que lo obligaron, que va a cambiar. No le creas nada. Y, sobre todo, no dejes que sospeche que sabemos de su conexión con Caruso. ¿Y si se da cuenta? Si descubre que estoy trabajando con el FBI, entonces sales de inmediato. Tendremos agentes alrededor de la casa, pero tu seguridad es la prioridad. Gina estaba completamente en contra del plan. Es demasiado arriesgado, insistió, mientras hablábamos en mi nuevo departamento, un edificio seguro con portero y cámaras de vigilancia que Rosa me había ayudado a encontrar. ¿Qué tal que algo sale mal?
¿Y si George descubre que llevas un micrófono? Entonces perdemos la oportunidad de conseguir pruebas contra la gente de Caruso, respondí. Gina, intentaron matar a Mabel y a mí. Si no los detenemos ahora, lo volverán a intentar o encontrarán otras víctimas. Bajé la mirada hacia mi hija, que con apenas 3 meses de vida estaba fuerte y sana. A pesar de haber nacido antes de tiempo, había subido de peso, sus mejillas se habían redondeado y ya empezaba a sonreír. Sonrisas de verdad, de esas que iluminaban toda su carita. Yo haría lo que fuera necesario para proteger su futuro. La reunión quedó fijada para el martes siguiente. George aceptó con entusiasmo cuando le llamé, con la voz llena de esperanza y gratitud porque, según él, por fin estaba lista para hablar. Su optimismo habría sido patético si no fuera tan peligroso. Pasé el fin de semana preparándome, trabajando junto a la agente Santos y su equipo para anticipar cada posible escenario. El micrófono era casi invisible, un pequeño dispositivo que transmitía a los receptores colocados alrededor de la casa. Si algo salía mal, la ayuda llegaría en cuestión de segundos. Recuerda, me dijo la señora Florence el lunes por la noche, no solo estás reuniendo pruebas para el caso penal. Todo lo que George diga también puede usarse en el juicio por la custodia. Déjalo hablar. Deja que muestre quién es en realidad. El martes amaneció gris y frío, reflejando mi estado de ánimo mientras manejaba hacia la casa donde alguna vez había soñado criar a mis hijos y envejecer junto a mi esposo. Al ver la cerca blanca y la fachada de ladrillo rojo, sentí un nudo en el pecho. No por lo que fue, sino por lo que yo creí que era real. George me esperaba en la cocina, y me sorprendió lo distinto que se veía. Había bajado de peso, su rostro lucía demacrado y las ojeras profundas delataban noches sin dormir. Pero cuando me vio, su expresión se iluminó con una esperanza desesperada. Violet, gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad. Esto no se trata de segundas oportunidades, George, respondí, cuidando que mi voz sonara neutral. Se trata de Mabel, de lo que es mejor para ella. Claro, claro, eso es lo que más importa, contestó rápido, señalando la mesa de la cocina donde había puesto café y mis pasteles favoritos de la panadería del centro. Por favor, siéntate. Tenemos que hablar. Me quedé de pie, con la mano apoyada en el respaldo de la silla. ¿Hablar de qué?, solté con frialdad. ¿De cómo intentaste matarme por el dinero del seguro? ¿De cómo tu amante me atacó mientras estaba embarazada? ¿De cómo te quedaste ahí, mirando todo sin mover un dedo? Su rostro se desmoronó, y por un instante casi sentí lástima por él. Casi. Yo nunca quise que nada de eso pasara, dijo, con la voz quebrándose. Tienes que creerme. Me metí con gente peligrosa e hice elecciones terribles, pero jamás quise que tú salieras lastimada. Gente peligrosa. Mantuve mi expresión perfectamente neutral, cuidando de no dejar entrever que ya sabía lo de Caruso. George se pasó las manos por el cabello, un gesto que antes solía parecerme tierno. Tenía problemas con el juego, deudas. Pedí dinero prestado a personas a las que no debía, y cuando no pude pagarles de regreso. ¿Te amenazaron?, pregunté, con la mirada fija. Nos amenazaron a todos, respondió con dramatismo. A ti, a mí, al bebé. Yo solo intentaba proteger a nuestra familia, Violet. La póliza de seguro, las otras cosas, todo era para reunir suficiente dinero, pagarles y desaparecer en un lugar seguro. Las mentiras fluían con tanta naturalidad, con una sinceridad tan bien actuada, que entendí cómo había logrado manipularme durante años. Pero ahora veía con claridad el patrón, cómo se hacía la víctima, cómo disfrazaba su traición de sacrificio. ¿Así que decidiste asesinarme en lugar de eso? No. Dios, no. Eso nunca estuvo en el plan. Se acercó más, con los ojos suplicantes. La medicina solo debía inducir un parto prematuro. Los bebés prematuros suelen tener complicaciones. Las aseguradoras no hacen tantas preguntas cuando se trata de problemas médicos naturales. Sentí que la sangre se me helaba. Lo estaba admitiendo, hablando con frialdad de su plan para matar a nuestra hija como si se tratara de una simple transacción. ¿Y si yo también moría por las complicaciones? El silencio de George fue toda la respuesta que necesité.
Y Stacy, le solté, con el veneno en la voz. ¿Acostarte con ella también formaba parte de tu gran plan maestro? Por primera vez, su máscara se vino abajo por completo. Su rostro se endureció, y en sus ojos vi algo frío y calculador que nunca había notado, o que quizá había preferido ignorar. Stacy fue un error, dijo con voz plana. Una debilidad en la que no debía haber caído, pero terminó siendo útil. Tenía acceso a expedientes médicos, registros de recetas. Sabía cómo manipular el sistema. Útil para ayudarte a inculpar al Dr. Beckham, disparé. Su cabeza se levantó de golpe, la sorpresa cruzando su cara. ¿Cómo sabes de? Sé muchas cosas, George. Como que has estado lavando dinero con compras falsas de equipo médico. Como que Vincent Caruso es dueño de $3 millones de tu alma. El color desapareció de su rostro por completo. Violet, no entiendes. Esa gente, si se enteran, tú sabes, ellos. ¿Ellos qué? ¿Van a intentar matarme? Ya lo hicieron. Y aquí sigo. George se movió hacia el teléfono en la barra, pero fui más rápida. Ni lo pienses, le advertí, poniéndome entre él y cualquier posible salida. Traes micrófono, escupió con derrota. Todo esto es una trampa. Igual que tu matrimonio conmigo fue una trampa, igual que tu preocupación por nuestra familia fue una trampa. Su expresión volvió a transformarse y ahora vi al hombre real que siempre había estado ahí, desesperado, acorralado y peligroso. No tienes idea de lo que acabas de hacer, dijo en voz baja. Caruso no perdona y tampoco olvida. Si crees que ganaste algo aquí, eres más ingenua de lo que pensaba. Tal vez contesté, sin apartar la vista de él. Pero al menos yo no soy un asesino. Fue entonces cuando se me lanzó encima. George era más grande y fuerte, pero yo llevaba 3 meses tomando clases de defensa personal gracias a Rosa, que había insistido en ello. Más importante aún, yo peleaba por el futuro de mi hija, mientras él solo peleaba por salvar su propio pellejo. Esquivé su agarre y levanté la rodilla con fuerza contra su plexo solar. Se dobló, jadeando de dolor, justo cuando la puerta principal se abrió de golpe y agentes del FBI irrumpieron en la casa. FBI. Manos donde podamos verlas. George estaba en el suelo, esposado y con sus derechos leídos en menos de 30 segundos. La agente Santos se me acercó con preocupación en los ojos. ¿Está herida? ¿Dijo algo útil antes de darse cuenta del micrófono? Todo lo que necesitamos, respondí, sacando el dispositivo de mi chaqueta. Incluyendo confesiones sobre el fraude del seguro, la medicación y sus conexiones con Vincent Caruso. Mientras se lo llevaban, George volteó a mirarme por última vez. Esto no se ha acabado, Violet murmuró. Nunca se va a acabar. Pero se equivocaba. Estaba a punto de acabarse, y de manera definitiva. Los juicios de George Louis y Stacy Ryder se convirtieron en los casos criminales más comentados en el estado ese año. Los medios lo bautizaron como el caso de la traición en el hospital, y Court TV transmitió cada día de los testimonios. Yo me había convertido en algo que nunca quise ser, una figura pública, un símbolo de la traición sobrevivida y de la justicia alcanzada. Pero también me había transformado en algo que siempre tuve dentro de mí, una mujer que se niega a ser víctima. El juicio de George fue el primero. La evidencia era aplastante, la grabación donde admitía el fraude del seguro y el intento de asesinato, los expedientes médicos que demostraban su acceso a las drogas encontradas en mi organismo. Los documentos financieros que lo vinculaban con la operación de lavado de dinero de Vincent Caruso. Su equipo de defensa intentó de todo. Alegaron que había sido coaccionado por figuras del crimen organizado. Sugirieron que yo había manipulado las pruebas gracias a la posición de mi tío en el hospital. Incluso intentaron argumentar que George en realidad me estaba protegiendo al planear mi muerte, porque de lo contrario Caruso habría matado a toda nuestra familia. Nada funcionó. El Dr. Beckham testificó sobre cómo Stacy había destruido sistemáticamente su carrera y su familia. Sarah Chin presentó pruebas detalladas del patrón de manipulación y fraude de Stacy. Y mi tío Elliot subió al estrado para describir cómo me había encontrado tirada en el piso de la oficina de George. Stacy de pie sobre mí, con una satisfacción maliciosa.
Pero el testimonio más contundente vino de una fuente inesperada, el propio Vincent Caruso. El FBI había arrestado a Caruso y a varios de sus asociados gracias a la evidencia obtenida de las grabaciones con el micrófono oculto de George. Enfrentando décadas en una prisión federal, Caruso decidió cooperar con los fiscales a cambio de una reducción en su condena. El Dr. Luis se nos acercó hace unos 18 meses, testificó Caruso con su voz rasposa, luciendo muy distinto al criminal peligroso que yo había imaginado. Parecía casi ordinario, un hombre de mediana edad, con entradas en el cabello y un traje caro. Nos debía dinero de apuestas deportivas. Siempre prometía que iba a pagar, pero nunca cumplía. Finalmente, vino con este plan del fraude de seguros. ¿Ustedes animaron al Dr. Luis a hacerle daño a su esposa?, preguntó el fiscal. Nosotros le dijimos que resolviera sus asuntos como quisiera, siempre y cuando nos pagara. Si para eso su esposa tenía que morir, esa era decisión suya. La manera tan casual en la que hablaba sobre mi posible asesinato heló la sangre de todos en la sala, pero también selló el destino de George. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos: intento de homicidio, conspiración, fraude de seguros, lavado de dinero y crimen organizado. El juez lo sentenció a entre 35 años y cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 25 años. Cuando el alguacil se lo llevó con grilletes, George me lanzó una última mirada. No había disculpa en sus ojos, ni remordimiento. Solo un rencor amargo porque su plan había fracasado. El juicio de Stacey fue más corto, pero no menos satisfactorio. Además de la agresión en mi contra, enfrentó cargos por haber intentado arruinar la carrera del Dr. Beckham y por su participación en la conspiración del fraude de seguros de George. Decidió subirse al estrado en su propia defensa, una decisión que sus abogados claramente lamentaron. Stacey intentó presentarse como otra víctima de la manipulación de George. Una mujer seducida por un médico encantador que le había prometido el mundo. Yo nunca quise lastimar a nadie, dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo. George me dijo que Violet planeaba dejarlo, que tenía amantes. Dijo que ella pensaba quitarle todo en el divorcio y desaparecer con el bebé. ¿Y por eso decidiste empujarla y darle patadas en el vientre?, preguntó el fiscal con ironía. Estaba enojada. Pensé que iba a destruir al hombre que yo amaba. No estaba pensando con claridad. ¿Tampoco estabas pensando con claridad cuando sembraste pruebas para destruir la carrera de la doctora Beckham? Esa fue idea de George. Él dijo que ella estaba robando medicinas, que alguien tenía que denunciarla antes de que lastimara a pacientes. Mentira tras mentira, excusa tras excusa, pero la evidencia era contundente, y el jurado no tardó en ver a través de su actuación. La declararon culpable de todos los cargos, y el juez la sentenció a 15 años de prisión, 10 por la agresión contra mí y Mabel, y 5 por su papel en la conspiración contra la doctora Beckham. Señora Ryder, dijo el juez antes de dictar sentencia, usted ha demostrado un patrón de crueldad calculada y manipulación que revela una completa falta de remordimiento o empatía. Atacó a una mujer embarazada con la intención de dañar tanto a ella como a su hijo no nacido. Destruyó la carrera y la familia de una doctora inocente por beneficio personal. Este tribunal no encuentra factores atenuantes que justifiquen indulgencia. Cuando le escoltaron fuera de la sala, Stacey volteó a mirarme con un odio puro. Esto no es justicia, escupió. Esto es venganza. A veces dije en voz baja, sabiendo que me escuchaba, son lo mismo. 2 años después, estaba de pie en el podio del auditorio más grande de la universidad, mirando hacia un mar de rostros ansiosos. Mi disertación doctoral sobre recuperación del trauma y crecimiento postraumático en víctimas de violencia de pareja había sido aceptada con los más altos honores. Me habían ofrecido un puesto como profesora asistente de psicología, con especialización en defensa y apoyo a víctimas. Sobrevivir, les dije a mis estudiantes, no se trata solo de salir de la crisis. Se trata de usar esa experiencia para construir algo más fuerte, algo mejor de lo que existía antes. En la primera fila, Gina sonreía con orgullo mientras el tío Elliot sostenía en su regazo a Mabel, de 2 años. Mi hija se había convertido en una niña pequeña, fuerte y decidida, con los ojos oscuros de su padre, pero sin nada de su capacidad para la mentira. Había heredado mi terquedad y la aguda inteligencia de su tía. Después de clase,
caminamos hasta la cafetería del campus, donde la doctora Beckham nos esperaba. Ella había logrado apelar la decisión que le había costado su licencia médica y, tras una larga batalla legal, fue reinstalada y contratada en el hospital del tío Elliot. Sus hijos, ya adolescentes, habían vuelto a vivir con ella después del arresto de su padre por malversación de fondos, un delito que cometió para pagar a los caros abogados durante la batalla por la custodia. ¿Cómo se siente?, preguntó la doctora Beckham cuando nos acomodamos en nuestra mesa de siempre. Como justicia, respondí con honestidad. Como si el mundo volviera a tener sentido. George cumplía su condena en una penitenciaría federal, donde sus conocimientos médicos lo mantenían lo bastante útil para estar protegido de otros reos. Podría solicitar libertad condicional cuando Mabel cumpliera 27 años, si es que llegaba vivo hasta entonces. Vincent Caruso había recibido 12 años a cambio de su cooperación, y varios de sus socios obtuvieron sentencias aún más largas. Stacey intentó apelar su condena en 2 ocasiones, alegando mala defensa y parcialidad judicial. Ambas fueron rechazadas. Ella estaría en prisión hasta que Mabel se graduara de la preparatoria. La señora Florence me había ayudado a conseguir un acuerdo con la aseguradora del hospital por no haber hecho una adecuada revisión y supervisión de Stacey. Ese dinero cubrió mis gastos legales, mi educación y un fideicomiso para el futuro de Mabel. Pero, más importante aún, financió un programa de apoyo a víctimas en el hospital, que ofrecía acompañamiento y recursos legales a otras mujeres que enfrentaban violencia doméstica. ¿Has sabido algo de George?, preguntó Gina, mientras hacía brincar a Mabel en sus piernas. Sigue escribiendo cartas, contesté. La prisión las manda a la señora Florence, y ella las archiva sin que yo las lea. Ya no necesito sus disculpas ni sus explicaciones. Bien, dijo el tío Elliot con firmeza. Hay puentes que es mejor dejar quemados. Mientras tomábamos café y veíamos a Mabel jugar con su pequeño maletín de doctora, ella declaró que quería ser doctora de bebés, como su tío Elliot. Pensé en todo lo que había cambiado. Perdí un matrimonio, pero gané mi fortaleza. Perdí mi ingenua confianza en la gente, pero gané la capacidad de ver con claridad a través del engaño. Perdí a la mujer que fui, pero me convertí en alguien mucho más fuerte. El relicario plateado que Mabel llevaba al cuello atrapó la luz de la tarde. Dentro guardaba una foto de las dos, tomada el día que salió del NICU. Las dos, sobrevivientes de un intento de destruirnos antes de siquiera tener la oportunidad de luchar. Esa fotografía había sido la última pieza de evidencia que selló el destino de George y Stacey. La prueba de que, a pesar de todos sus esfuerzos por eliminarnos, no solo habíamos sobrevivido, sino que habíamos salido adelante. Mi celular vibró con un mensaje de Rosa, ahora empleada de planta como jefa de seguridad en mi pequeña pero creciente clínica. Nueva clienta quiere agendar consulta. Dice que escuchó tu entrevista en la radio y necesita ayuda con una situación de violencia doméstica. ¿Interesada? Miré a mi hija, a mi hermana, a mi tío y a mi amiga. Miré la vida que había construido sobre las cenizas de la traición. Y pensé en esa mujer que había llamado a Rosa, desesperada en busca de ayuda y esperanza. Dile que la veré mañana, contesté por mensaje, porque eso era lo que había aprendido. La mejor venganza no es solo sobrevivir a lo que alguien intentó hacerte. La mejor venganza es usar esa supervivencia para construir algo hermoso, algo que ayude a otras personas a sobrevivir también. La mejor venganza es una vida bien vivida, compartida con quienes de verdad merecen tu amor y tu confianza. Y a veces, la mejor venganza es simplemente ser lo bastante fuerte para ayudar a la siguiente víctima a convertirse en sobreviviente. Mientras caminábamos por el campus bajo la luz dorada de la tarde, con Mabel parloteando feliz sobre su estetoscopio de juguete, comprendí que George y Stacey me habían dado algo que jamás habían planeado darme. La absoluta certeza de que era capaz de todo. Intentaron destruirme, pero en su lugar me volvieron indestructible. Ese era un regalo que llevaría conmigo para siempre, y que usaría para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. La pesadilla había terminado. El resto de mi vida apenas comenzaba, y sabía que iba a ser extraordinaria.